Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Amén. Que nos tiene en este lugar. Y no hablo de la ubicación geográfica, sino de que nos ha atraído hacia sus caminos. Y cuando entendemos esto, ¿cómo no estar agradecido y comprometido con el Señor? Si Él ha dado lo mejor de nosotros, de Él, por cada uno de nosotros. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor, los hermanos, los amigos que hoy estamos en este lugar, las personas que nos siguen en esta transmisión. También esta tarde nos acompaña mi hermano Heriberto, su esposa desde Honduras. Les damos la más cordial bienvenida. También si hay amigos entre nosotros, nos alegra que hoy estén en la casa del Señor. La llegada del Espíritu Santo, ese es el tema bajo el cual vamos a meditar esta tarde. El libro de los Hechos, el capítulo 1, el versículo 4, el 5 y el 8. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo y de júbilo. Amén. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, 5 y el 8. Hemos obviado el 6 y el 7, pues porque los discípulos ahí están preguntando otra cosa. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor como está escrita. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pueden tomar sus asientos. Que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Recientemente, el día jueves, comenzamos a ver algunos versículos del libro de los Hechos. Titulamos el jueves, pues, Introducción al libro de los Hechos, y vimos 3 versículos. Y para hacer un recordatorio de algunos detalles que vimos, hicimos una referencia a en qué año aproximadamente vio luz ese libro. Hablamos acerca de quién es el autor de ese libro. Hablamos de que posiblemente, según algunas evidencias, el mismo escritor del libro de Lucas es el mismo escritor del libro de los Hechos. ¿Y por qué Hechos estaba ubicado exactamente donde está ubicado en el Nuevo Testamento? ¿A qué obedecía? Dijimos que era como su función un enlace, un puente para unir la vida, la obra de Jesús, y luego los hechos del Espíritu Santo, y más tarde las epístolas, donde se consideraban que ya habían comunidades ya establecidas, y que pues esos documentos, esas cartas, esos libros obedecen a dar respuesta a ciertas situaciones que se estaban atravesando. Pero podemos decir también que el escritor Lucas tuvo a bien, inspirado por Dios, decir a todos sus oyentes, donde esto era escrito, donde llegaba, decir que el Espíritu de Dios ha llevado un hilo conductor desde el libro de Lucas hasta el libro de los Hechos. Y esto podemos verlo desde la concepción, que es milagrosa, de nuestro Señor Jesucristo, luego lo que sucede cuando Él es presentado en el templo, y luego lo vamos a ver durante el desarrollo de la vida pública de Jesús. Está entendiendo el escritor que es el Espíritu Santo el que hace mover las cosas como van en el devenir de la historia, y que es Él el que está obrando, y mucho más en el libro de los Hechos que hemos leído. Desde el versículo 2 del capítulo 1 le está diciendo: por obra del Espíritu Santo, Jesucristo escogió a sus apóstoles, a sus discípulos, y también por obra del Espíritu Santo Él les dio todititas esas instrucciones que les dio. Y eso es básicamente lo que encontramos ahí en esos versículos. Decirles que no voy a hablar esta tarde acerca de la Trinidad, ¿verdad?, sino que vamos a hacer referencia básicamente al Espíritu Santo como promesa a recibir, que es básicamente lo que está diciendo los siguientes versículos. Y es que eso pretende dar a entender el escritor del libro de los Hechos, que esto es el cumplimiento, dice, de algo que el Señor ya había prometido. Ahora, si queremos ir más atrás, usted va a encontrar una cantidad
de referencias bíblicas en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y luego cómo el Espíritu de Dios obraba en medio de las personas. Pero nos vamos a ubicar acá donde estamos desde el versículo 4. Ya en el libro de Lucas, ¿se recuerdan que yo los mandé el jueves? Vaya a leer Marcos, Mateo, Lucas y Juan, les dije yo, para que sepamos de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a todo esto. No sé si alguien se lo tomó en serio y fue a leerlo. Todavía no, tenemos la próxima semana, no se preocupen. En el libro de Lucas, en el capítulo 24, el versículo 49, Jesús está hablando, ya resucitado, ya en ese estado donde solo está esperando ascender para tomar su lugar de donde Él vino hacia la tierra, en un estado glorificado. Él está diciendo a sus discípulos: miren, no se vayan a ir de Jerusalén, esperen la promesa que mi Padre les ha hecho del Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya. Entre más tiempo yo esté aquí, voy a retener o voy a prolongar la llegada del Espíritu Santo. Entonces es necesario que yo me vaya, dice Jesús de Él, para que el Consolador venga y Él les enseñe todas estas cosas. O sea, los revista de ese poder que yo les estoy hablando, para que ustedes puedan hacer todo lo que yo les he ordenado que hagan. Pero para que puedan hacer todas estas directrices que yo les he dado, está diciendo básicamente, ustedes tienen que esperar un tiempo. Ustedes tienen que quedarse en Jerusalén y esperar la venida del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos detalles en estos versículos y vamos a rescatar algunas enseñanzas prácticas para nosotros. El versículo 4: estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Es la venida del Espíritu Santo. Y a mí me llamaba la atención, esto son palabritas, pero son detalles importantes. Eso que dice estando juntos. ¿Qué piensa usted cuando dice estando juntos? Yo pienso que esto es sinónimo de armonía. Y el mismo Salmo 133, versículo 1, ¿verdad? Parece que es el 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el pastor general siempre hace referencia, ¿verdad?, a qué es la armonía. Mire, aunque nosotros no sepamos de música, pero qué bonito suena cuando todos los instrumentos van en su tiempo y van haciendo cada instrumento esa melodía, pero van en una nota, en un tiempo, que eso suena bonito y eso suena armonioso. Y aunque uno no sabe nada de do, re, mi, fa, sol, la, si, do sostenido, no sabe nada de eso, pero dice, qué bonito suena. Y el escritor está diciendo, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, qué bonito es cuando hay esa paz. A eso hace referencia el concepto más general que ustedes van a encontrar. Una relación de paz, de concordia, de entendimiento entre dos o más personas. Y por eso dice el escritor, y yo les decía, miren, eso no está escrito así antojadizamente. Cada palabra, cada párrafo, cada cuestión que encontramos ahí, no es que de carrera se escribió, sino que todo está bien pensado y dirigido por el Espíritu de Dios. Ahora nosotros leemos deprisa, pero dice que estaban todos juntos. Para mí esto es sinónimo de armonía. ¿Por qué estaban todos juntos? ¿Por qué había esa armonía? Como decimos nosotros, qué bueno es que estuviéramos en un mismo pensar y en un mismo sentir, ¿verdad? Pero de repente, ¿cuál fue la crítica que les hace el escritor acerca de la cena del Señor? Pablo, mira, y no había armonía cuando se llevaba a cabo la cena del Señor, sino que cada quien había llevado comida y cuando era el momento de compartir, dice que ya había un solo relajo, todos se apresuraban, cada quien pensaba en lo suyo y había todo un desorden. En un momento de gran reverencia, este era un momento de gran expectación. Estaban esperando la promesa del Padre, la llegada del Espíritu de Dios, que a estas alturas pocos sabían qué era, cómo era, qué es lo que iba a hacer en sus vidas, pero algo sí sabían, es que debían de estar juntos, que debían de estar en armonía. Y es que ahí, hermanos, en armonía es donde pasan cosas bonitas, es donde cosas buenas suceden, donde hay armonía. Eso es bonito. Podemos pensar en los hogares, qué bonito cuando hay armonía en los hogares.
Qué alegría cuando llega el cónyuge, cuando llega la esposa. Qué alegría cuando llega el esposo. Qué alegría que sienten los hijos. Ya les he dicho yo en más de una ocasión, qué terrible ha de ser que va llegando a las 4, a las 5 de la tarde y le agarra una gran tembladera a la esposa y a los hijos. Y ya va a venir tu papá. Ya va a ver con qué viene ahora. Mira, ahí no hay armonía. Una gran aflicción, a ver con qué locura viene ahora, a ver con qué enojo. A ver qué va a quebrar, a quién va a insultar, a quién le va a pegar. Eso no es armonía, pero qué alegría cuando de verdad hay armonía, cosas buenas sucedan y posibilita que cosas buenas sucedan, porque en este caso toda esta gente estaba en ese mismo pensar, estaba en ese mismo sentir y decían, tenemos que estar en este lugar, tenemos que buscar la presencia del Señor. Ahí más tengo una referencia donde toda esta gente, donde todos estos discípulos y los seguidores de esos discípulos y todos los que habían creído en Jesucristo estaban orando. Ustedes estaban en ese pensamiento. Todos iban hacia un mismo fin, hacia un mismo propósito. Eso es bonito. Posibilita que cosas buenas sucedan. Es tremendo, ¿verdad? Hace poco íbamos a buscar algo de comer. Y dice Olinda, mi esposa, qué tremendo que solo somos 3 y no nos podemos poner de acuerdo qué vamos a comer. Qué tremendo. Porque uno quería churros, el otro tortilla y el otro pupusa. Y mire qué difícil es. Qué tremendo, pero cuando todos quieren churro, hay armonía. Ahora, esto es por hacerles una broma a ustedes, pero cuando todos quieren el Espíritu de Dios, es más bonito. Es algo especial, ¿no? Va a posibilitar que cosas buenas vayan a suceder. Es agradable, hermano, donde hay armonía. Cualquier gente que llegue por ahí a su casa y perciba que hay un ambiente de armonía, va a querer estar ahí. Lo va a visitar y va a decir, qué bonito cuando visité al fulano, a la fulana. Qué paz, qué alegría que se sentía en ese hogar. Qué bonito, qué respeto, qué amabilidad. Hermano, pero cuando no es así, mire, una vez lo visitan a uno y no lo vuelven a visitar. No, hombre, evita ir donde el fulano, donde la fulana, porque vaya a ser que te peguen a vos también. Entonces, no, pero el escritor está diciendo, estaban juntos. Y la referencia es que estaban juntos, y no solo juntos, sino también en armonía. Lo siguiente que viene en ese versículo es, él dice, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa. Y dando un salto, tomando unas palabras del versículo 5, dice, dentro de no muchos días, o más bien dentro de pocos días, va a suceder esto. Quizás pensaba yo, porque esto es especulativo, por la alegría, por la algarabía que había y la evidencia, como dice el mismo escritor en los primeros versículos, indubitable, o sea que no deja lugar a dudas de que Jesucristo había resucitado y había vencido la muerte. Lo dimos el día jueves. Entonces había tanto gozo, tanta alegría, que los discípulos ya se querían ir a dar la buena noticia, que los discípulos ya querían ir a las diferentes ciudades, a los diferentes poblados a hablar de Jesucristo, de lo que había pasado. Y él les dice, no, tranquilos, espérense, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, esto va a suceder dentro de pocos días. Eso es lo que pensaba yo, esperen un poco más aquí en Jerusalén. A lo mejor otros querían irse también ya por el miedo, porque pensaban, no hombre, así como le ha sucedido a nuestro maestro, vaya a ser que la misma suerte corramos nosotros. Y como algunos no habían entendido la importancia del significado de la pasión de Cristo y de la resurrección de entre los muertos, puede que algunos decían, vaya a ser que corramos la misma suerte, y a lo mejor querían irse, pero la ordenanza es quedarse y esperar. ¿Y ustedes son buenos para obedecer? Vamos a preguntar de nuevo, porque es día domingo, uno está cansado, yo estoy cansado. Uno está cansado. Ayer olvidé que tenía un compromiso. Hasta como a las 8 de la noche me acordé que tenía un compromiso como a las 4, pero había estado muy ocupado. Y uno está cansado. ¿Cuántos somos buenos para obedecer? Gloria a Dios por los que son buenos para obedecer. Y para esperar, porque yo no soy muy bueno para esperar. Yo ya le he dicho, si quedamos a 1 hora, 5 minutos lo espero y yo lo dejo. Porque a mí me han enseñado que hay que respetar la palabra que uno da y compromete.
para todas las cosas. Eso aplica para todas las cosas. Pero imagínense que el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, dentro de pocos días va a suceder. ¿Y cuándo es eso? Y si pensamos que el tiempo a Dios le afecta de una manera diferente, les he comentado en un documental que veía Olinda, cómo con solo salir de la atmósfera terrestre, el tiempo afecta a las personas de una manera diferente. Y había unos astronautas que pues eran gemelos. Uno se quedó en la Tierra, uno viajó, estuvo en una estación espacial un tiempo, y cuando vinieron, el que estaba en la Tierra se veía más viejo y el que había estado en el espacio se veía más joven, porque el tiempo afecta diferente. Y la Escritura dice que para él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y él dice: no se vayan, esperen, ya va a suceder. ¿Y cómo le hacemos entonces? Claro, cuando nosotros leemos los versículos tenemos la ventaja y sabemos que eso fue como de 2 a 3 versículos adelante estaban llenos del Espíritu de Dios. Pero ellos no lo sabían. Ellos no sabían cuándo iban a suceder estas cosas. Entonces, quedarse y esperar en ellos iba a ser una señal de fe. ¿Y qué es fe? Lo que hemos aprendido en las enseñanzas para bautizos es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Básicamente la fe es creer. Es creerle al Señor. Es creer que lo imposible puede suceder en nuestras vidas. Es que aquellas cosas sobre las que nosotros no tenemos control, Dios puede hacer que sucedan. Cuando confías en Él, y Él está pidiendo: confíen, quédense en Jerusalén, que algo tremendo va a suceder. Claro, pero ya les dije, esperar es complicado, esperar es difícil, creerle al Señor muchas veces es difícil. He escuchado una anécdota de un hombre que fue a escalar sobre la nieve, un monte, y de repente resbaló, y en medio de esa densa neblina y ya casi oscuridad, y quedó colgando. Y en esa densa neblina él sentía que estaba en un precipicio y solo la cuerda lo estaba deteniendo. Y escuchó una voz que le dijo: corta la soga, corta la cuerda. A lo mejor, como usted ya sabe el desenlace, yo la hubiera cortado, pero si hubiera estado usted colgado ahí, su vida dependía de eso, lo hubiese cortado, y este hombre no lo hizo. Y un par de días después lo encontraron congelado y su cuerpo estaba siempre colgando de la soga a unos pocos centímetros del suelo. Pero él no lo sabía. Por eso, eso de creer, eso de la fe, pues, bienaventurados para los que creen, dijo Jesucristo. Bienaventurados a los que creyeron. Le dijo: vos, Tomás, sos incrédulo, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque Tomás dijo: yo no creo. Como él no estaba cuando Jesús se apareció a los discípulos, yo, dijo, hasta que palpe las heridas y meta la mano en el costado voy a creer. Y en eso apareció el maestro. Le dijo: vaya, Tomás, vení para que ya no seas incrédulo. Pero la Escritura dice: bienaventurados los que creyeron sin ver. ¿Puede notarse usted ahí? Eso es fe, eso es creer, eso es confiar en el Señor. Y Él es el que está dando la palabra. Eso es lo tremendo. Él da la instrucción: quédense en Jerusalén, esperen. Esto va a suceder en pocos días. Y eso es lo tremendo, que no sabemos el día y la hora. Eso es lo tremendo cuando esperamos, no sé, algún asunto familiar, algún asunto laboral. Es complicado esperar, es complicado creer. El Señor le dijo a un hermano: anda, que ese trabajo es tuyo. Y él llega con su currículum, que algunos de nosotros cuando hacemos un currículum, como en media página ya está lleno, ¿eh? ¿Sí entienden? Y hay gente que 3, 4, 5 páginas porque tienen un máster por aquí, un estudio por aquí, por allá. Y este hermano iba con su currículum como con media página. Y cuando llegó, eso estaba lleno de personas que también aspiraban a ese trabajo. Y cuando él veía, decía: aquí hay gente más capacitada, aquí hay gente más presentable, aquí hay gente con más posibilidades. Y de repente se acercó otra persona y le dijo: mire, el Señor me ha mandado, que dice que me van a dar este empleo. A saber cómo vamos a hacer, le dijo, porque el Señor lo mismo me dijo a mí. Y por eso es creer. ¿Y usted qué hubiera hecho? Usted dice: no, hombre, a saber cuánta gente el Señor
les dijo lo mismo, y usted y yo, no vamos para la casa. Pero el que es perseverante, pero el que le cree al Señor alcanza las promesas del Señor. Lo tremendo es saber el momento, el tiempo en el que esto va a suceder. Y precisamente en un capricho de Dios, a esas dos personas le dieron el empleo, entre una multitud de personas. Pero entonces es bueno creer. Y esas son las cualidades que vemos en estas personas. Esa fe, creer al Maestro, creer a lo que Él está diciendo. El Señor le había dicho a Abraham: haré de ti una gran nación, y de tu descendencia cuenta las estrellas en el cielo, cuenta la arena en el mar, y así de grande será tu descendencia. Pero pasó un poco de tiempo y no pasaba nada, y ellos estaban ya grandes. En una de las enseñanzas que estuvimos viendo con los líderes, era hasta un poco ofensivo. El que escribió la guía decía que ya eran unos ancianos decrépitos, o sea, ya estaban esperando la muerte, Abraham y Sara. O sea, parece que habían pocas posibilidades, pero Dios les dice: de ustedes yo voy a levantar una gran descendencia y voy a ser un gran pueblo, que va a ser mi pueblo amado, mi pueblo escogido, en quien a través de Abraham van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero tiempito después le dice Sara: mira, le vamos a ayudar al Señor. ¿Por qué no te acostás con mi sierva Agar? Y a lo mejor de ahí nos va a bendecir al Señor. Y Abraham dijo: amén, gloria a Dios. Y el Señor tiene que decirle: mira, no era así. Es que no es a tu manera, es a la manera de Dios. Es que es en el tiempo de Dios. Y aunque estos hombres por un momento, este hombre, esta mujer, se salen un poco de los planes del Señor, Dios tiene que volver a encarrilarlos, decirle más adelante: mira, no es en Ismael, es en Isaac en quien yo voy a levantarte descendencia. Entonces estas cosas son en el tiempo de Dios. Por eso hay que creerle a Él, que si Él ha dicho que va a actuar, Él va a actuar. Si Él va a intervenir, Él va a intervenir en el momento preciso, en el momento oportuno. Él lo va a hacer posible, porque Él es el Dios de lo imposible. Entonces estos hombres, quedándose ahí, también demuestran obediencia. Por eso les preguntaba: ¿y cuántos de nosotros somos buenos para obedecer? Si luchamos día a día con nuestro temperamento. Si yo cuando voy entrando ahí, el diácono me hace señas que me parquee donde no me gusta, no me gusta mucho, pero trato con la ayuda del Señor de parquearme. Por eso vengo temprano, porque a veces no hay todavía un diácono ahí y me estaciono donde yo quiero. Claro, trato de estacionarme bien, pero ya cuando hay un diácono y el diácono me hace una indicación, ahí me estaciono. ¿Y a usted cómo le va? El semáforo dice: está en rojo. A usted le vale, usted se tira. Alcanzo a pasar, dice uno. Y después lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Después está llamando a los abogados de la iglesia: ¿cree que puede venir? Tengo un problema. Ya los tiene esposados la policía. Por la obediencia nos cuesta, pero es algo que debemos de aplicarnos a la obediencia. Ahora el Señor parece que le está pidiendo algo sencillo: quédense en Jerusalén. Ahora, si nosotros pudiéramos entender lo que significa quedarse en Jerusalén, es como cuando, siempre confundo los nombres, ¿quién es la que se va de la casa del pan? ¿Sí se ubican? ¿Quién se fue de Belén, pues, de la casa del pan? Es Noemí, ¿verdad? Porque ella dice: ya no me digan, yo estoy amargada por lo que me ha pasado. Ahora el Señor les dice: hey, quédense en la casa del pan, yo los voy a visitar. Ahora, saber cuándo va a ser, eso es lo tremendo. Como ellos no sabían, ella, Elimelech, sus hijos, ellos se fueron de la casa del pan, se fueron a otra nación, se fueron a otro poblado, y allá lo perdieron todo. Murió Elimelech, murieron sus hijos, lo perdieron todo. Y llegó sola y amargada a la casa de pan cuando escuchó que Dios había visitado la casa de pan. Por eso no hay que moverse. Uno solo para el extranjero, mira. De allá lo quieren echar a uno y uno quiere entrar. Pero Dios tiene el poder para visitarte en la casa del pan. Amén.
pero Dios tiene el poder para bendecirte aquí, para abrirte puertas aquí. Dios puede hacerlo. Él tiene el poder. Ahora tú tienes que pedirle paciencia, obediencia a Dios, fe, para saber esperar en el tiempo de Dios. Dios le está diciendo, quédense en Jerusalén. Eso es obediencia. No en otro lugar. Esto no va a suceder en otro lugar que no sea Jerusalén. Jerusalén se convertiría entonces en el epicentro del derramamiento del Espíritu Santo, de donde eso iba a fluir hacia todos los confines de la tierra. Entonces por eso era necesario obedecer a la palabra del Señor. Cuando el pueblo se había estado quejando que se iban a morir, que Moisés los había sacado para morir, el Señor les proveyó el maná. Por eso digo que a veces es difícil obedecer. El Señor les dijo, miren, los voy a alimentar, les voy a dar maná, un alimento que ustedes no conocen, que no habían probado. Decirle al pueblo que tome lo necesario, lo que se van a comer. Mire, el que comía poquito, que agarrara poquito. El que era bueno para comer, que se sirviera lo que quisiera. Pero era solo la ración de este día para este día. Y el Señor le dice, y mañana yo voy a mandar el maná de nuevo. Pero ¿qué hizo el pueblo? Vaya a ser que el Señor falle. No, hombre, cualquier otro puede fallar, pero Dios no va a fallar. Vaya a ser que el Señor se le acabe el maná allá arriba, se le acaben los recursos, se le queden agotados los graneros allá de maná. Y el pueblo comenzó a agarrar, ¿verdad? Y eso dice que generó mal olor, comenzó a pudrirse y a generar gusanos. Porque el pueblo no creyó, eran cosas sencillas, claro. Era un contexto difícil, pero donde es necesario la obediencia, donde era necesaria la obediencia. Quizás, ya se lo dije, no es en el extranjero, sino aquí, donde Dios va a atraer esas bendiciones a tu vida, a tu familia, a tu entorno. Y otro elemento, otra cualidad que podemos ver que se desprende de los siguientes versículos hacia adelante, del capítulo 2 del libro de los Hechos, es la perseverancia de los discípulos o de los seguidores de Jesús. La perseverancia en la oración. Dice la Escritura en alguna ocasión que estaban todos unánimes, juntos, en oración. Esa es otra cualidad que nosotros podemos mencionar. ¿Y qué es la oración? Es hablar con Dios, básicamente. Es sinónimo de comunión con Dios. O sea, de una manera a través de la cual usted y yo, o los discípulos en ese momento, se estaban comunicando constantemente con el Señor. Y ahora yo me pregunto, ¿y cuánto tiempo tenemos de que no nos comunicamos con el Señor? Algunas personas me van a decir, no, hermano, yo minutos tengo. Yo antes de venir para la iglesia, yo me estaba comunicando con el Señor. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga por esa actitud. Yo no le voy a decir cuánto es necesario que usted ore. ¿Qué es lo que debería hacer? Hermano, usted sabe lo que tiene que hacer. Lo que yo sí quiero decirle es que la comunión a través de la oración es importante y es determinante para que el Espíritu Santo pueda llegar. Solo estamos mencionando 3 elementos, aunque podríamos mencionar más, pero son los que están allí en los versículos: la fe, la confianza en el Señor, la obediencia y la perseverancia en la oración, que va a provocar en todas esas personas que están esperando, en esos hombres y en esas mujeres, el derramamiento o la venida de la promesa del Espíritu de Dios. Entonces hemos de pensar que mientras esas cosas no sucedieran, aquellos que no creyeron y dijeron, no hombre, sí, ahorita se fue el Señor, porque se quedaron atónitos cuando se fue. Y los ángeles tienen que decir, miren, así como vieron que se fue, ese mismo que se fue, ese mismo va a venir. Y él ya les había dicho, es necesario que yo me vaya para que se derrame el Espíritu sobre ustedes. Pero aquellos que no creyeron, pienso, algunos que no creyeron, en ese momento se fueron para sus casas. En ese momento regresaron a sus labores, dijeron, bueno, esto estuvo bueno, así como uno dice, fue bueno mientras duró, dice uno. Y algunos regresaron a sus oficios, algunos regresaron a sus quehacer y se perdieron el derramamiento del Espíritu Santo. Otros no pudieron esperar, así como yo, ¿verdad? No pudieron esperar. No, dijo, ya esperamos 5 días y no pasa nada. Y se fueron de Jerusalén. Y quizás estaba por derramarse el Espíritu de Dios. Algunos de nosotros, el milagro, la respuesta, el favor de Dios va llegando, pero dicen, no, el Señor se tarda. Uno abandona
y las promesas estaban por cumplirse. La respuesta estaba por llegar. Dios estaba por mostrarte una salida, una solución, pero como no hay obediencia, entonces nada va a suceder. ¿Y qué decir de la perseverancia en la oración? Que es comunicación, que es relacionarse con Dios. O sea, la necesidad de estarse relacionando constantemente con Dios, de estar hablando con Él, para que esto posibilite la llegada de la promesa. El versículo 5, Juan bautizó con agua. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. El bautismo de Juan, según el libro de Lucas, el capítulo 3, el versículo 3 también, era un bautismo para arrepentimiento, en el cual Juan viene, dice, es la voz que clama en el desierto, es el que viene preparando el camino para la aparición del Mesías. Y precisamente eso llama a las personas al arrepentimiento, a un cambio de actitud. No sé si es en este evangelio que se relata, o en otro de los evangelios, donde la gente dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él dice, bueno, el que tiene 2 capas, comparta una. El soldado que hace extorsión ya no haga extorsión. Está llamando a un cambio de actitud en las personas, en una transformación en la mentalidad, en el corazón de las personas. Era un bautismo para arrepentimiento. También se dice que las personas que acudían a ese bautismo pues se identificaban con las enseñanzas, en este caso del bautista, con la predicación del bautista, y se adherían a ese movimiento. O sea, se hacían discípulos del bautista. Para nosotros también tiene esa significancia en la cual también pasamos de ser la vieja criatura a una nueva criatura, donde nos revestimos del poder del Espíritu de Dios y recibimos esa capacidad para desenvolvernos dentro de su obra. O sea que nos identificamos ¿con quién? Con el Señor, con sus enseñanzas. A través del bautismo decimos, Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser tu seguidor. Amén. O sea, son cuestiones bien básicas. Y eso significa ese acto tan sencillo de sumergirse o de inmersión y salir una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, conforme a la voluntad de Dios. Y está diciendo, básicamente Jesús está diciendo lo mismo. Cuando ustedes sean bautizados, ustedes recibieron el bautismo de Juan, fue para arrepentimiento, se identificaron con sus enseñanzas. Él venía abriendo el camino para la aparición del Mesías. Pero ahora, si ustedes esperan, si ustedes tienen fe, si ustedes son obedientes, si ustedes están en esa comunión conmigo, ustedes van a ser bautizados o van a ser inmersos o van a ser llenos, van a ser saturados de la presencia del Espíritu Santo. Y está diciendo algo tremendo. Quizás a veces es difícil de explicar. Serán mudados en una nueva persona, con una nueva mentalidad que se identifica ya no con las enseñanzas de Juan el Bautista, sino que se identifica con Jesucristo. Cuando Saúl andaba buscando las asnas de su papá, llegó a dar allá donde el profeta Samuel, ¿verdad? ¿Sí? Fue a dar allá donde el profeta Samuel. Dios tenía un propósito. Ahí es ungido rey, y le dice el profeta, mira, cuando estas cosas te acontezcan, vas a llegar al monte de Dios, te vas a encontrar tantas personas y de repente te vas a encontrar una compañía de profetas. Y vas a ser lleno del Espíritu de Dios y vas a ser mudado. Aunque la Escritura dice que cuando ellos se dieron la espalda, Dios mudó el corazón de Saúl y lo transformó en otra persona. Pero está diciendo, cuando el Espíritu, cuando estas cosas te hayan pasado y el Espíritu de Dios haya venido sobre ti, hace lo que esté a tu mano hacer, porque Dios está contigo. Entonces está diciendo, miren, ustedes van a ser revestidos, está diciendo Jesús, de un poder sobrenatural que los va a impulsar a hacer cosas diferentes, que los va a impulsar a pensar diferente, que los va a impulsar a comportarse de una manera diferente. Y aquí uno ya podría estar preocupado, ¿verdad? Porque cuando uno se ve al espejo de la palabra y ve que no hay ningún cambio, necesito urgentemente el Espíritu de Dios en mi vida, porque no se nota nada de lo que estamos hablando. Habrá pocos casos, yo espero. Entonces esto es lo que Jesús está diciendo. Ustedes van, cuando esto venga, cuando esto acontezca, ustedes van a ser personas diferentes.
van a recibir una capacidad especial, sobrenatural del Espíritu Santo, de la promesa que les hizo mi Padre, para que puedan hacer todo lo que les he mandado. Para entender ese todo lo que les he mandado, pues es necesario que usted vaya de nuevo a los evangelios. El versículo 8, vamos finalizando, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La recompensa de todo lo que implica esa obediencia, esa fe, esa comunión, entre otros elementos, la recompensa de todo esto va a ser la venida de ese poder del Espíritu Santo sobre todos los discípulos. Tradicionalmente nosotros hemos aprendido que la evidencia de ser bautizado por el Espíritu Santo es hablar en lengua, ¿verdad? No, hombre, no manejamos ni ese contenido que es tan tradicional. ¿Sí? La evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo es hablar en lengua. Y yo le pregunto, bueno, ¿y cuántos de ustedes han hablado en lenguas? ¿Puede levantar su mano? ¿Verdad que es mero complicado? Yo nunca he hablado en lenguas, pero creo que el Espíritu de Dios está en mi corazón. Amén. Entonces, tradicionalmente, esta es una evidencia, el hablar en lenguas. Sin embargo, la experiencia nos enseña que Dios da su Espíritu a las personas, como dice 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 11, como Él quiere repartir a las personas. Pero para que las personas puedan hacerse acreedoras de una porción especial del Espíritu Santo en sus vidas, no solamente el hablar en lengua, sino que ahí el escritor Pablo está diciendo: mire, todas estas cosas las hace el Espíritu. Y el Espíritu, bueno, ya estamos en el 8 que Dios le está diciendo a Jesús: van a recibir ese poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Corintios está hablando de todo lo que está sucediendo, de la diversidad de dones, de gracia, de talento que el Espíritu Santo ha derramado sobre las personas. Se habla ahí básicamente de sabiduría, de un don de ciencia, de un don de conocimiento, de milagros, de fe, de profecía, de discernimiento y una cantidad de cosas. Dice, pero todas estas cosas, dice, son obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Entonces esto es mucho más que hablar en lenguas, porque si el hablar en lenguas lo estaríamos reduciendo, ¿verdad? Yo hablé en lenguas, sí, pero está lleno del Espíritu Santo, está lleno del Espíritu de Dios, o solo experimentaste un toque del Espíritu de Dios en tu vida en algún momento. Ahora no es eso lo que yo pretendo decir, sino lo que el Espíritu de Dios puede hacer en nuestras vidas si nosotros nos prestamos a la fe, a la obediencia y a la comunión con Dios. Pues si no, veamos el capítulo 2, bueno, el 2, el 3 y el 4 del libro de los Hechos. A la llegada del Espíritu Santo que sucedió en la fiesta de Pentecostés, cuando todo estaba unánime, se derramó el Espíritu Santo, la gente comenzó a hablar en diferentes idiomas y dijeron algunos, vaya, estos bien luego se pusieron borrachos. La gente que estaba en los alrededores, que escuchó, algunos que habían venido de fuera de Jerusalén y hablaban otros idiomas, pertenecían a otros poblados, y dicen, bueno, ¿y cómo es que oímos a estos hablar así en nuestros idiomas autóctonos o en nuestros idiomas originales? Estos están borrachos. Y se levanta Pedro, y por eso digo la importancia de esos tres elementos que vimos al principio. Miren, ya no es el mismo Pedro. Ya no es el mismo Pedro. Cuando se levanta, lea usted el capítulo 2 despacito y tiene que decir, él se levanta, hermano, con seguridad, con determinación, y él dice, miren, amigos, hermanos, estos no están borrachos como ustedes piensan. ¿Y qué es lo que comienza? Comienza a hablar la palabra de Dios. Comienza a decirle, miren, esta es la promesa que hay en las Escrituras acerca del derramamiento del Espíritu Santo en los postreros tiempos. Y esto ha sucedido por obra de nuestro Señor Jesucristo, a quienes ustedes mataron, pero que Dios resucitó. Mire, y comienza a hablar al punto que unos versículos después la gente está conmovida, la gente está impactada.
no por las palabras de Pedro, sino por el poder del Espíritu de Dios que obra a través de la vida de Pedro. Y comiencen a suceder un montón de conversiones, hermanos, pero esto es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas. Ahora, yo considero importante hacer una aclaración aquí, porque nosotros podemos pensar que, como estamos hablando del Espíritu Santo, que viene, te toma, te transforma y hace una cantidad de cosas en tu vida y a través de tu vida. Sí y no. Siempre he sido repetitivo con los líderes y con muchas personas con las que he hablado de la diferencia que había entre los tiempos de Jesús, tiempos anteriores, y nuestros tiempos. Si usted le pregunta en general a un niño de 12, de 13 años, hermano, y con pena de decirlo, como dijo alguien hace poquito, con pena, pero pena de dolor, ¿verdad? No pena de vergüenza. Saben de TikTok, saben de Facebook, saben de un montón de youtubers, de un montón de tonterías, de un montón de cosas de ocio. Y mucha gente adulta también. Entonces, de eso está llena la mente y el corazón de muchas personas, cristianas y no cristianas. Parece que está lleno, pero está vacío. Entonces, la diferencia entre esos tiempos y estos es que los niños, pues, era el pueblo de Dios, era más fácil en ese conjunto. Se les hablaba de Dios, se les hablaba de la historia bíblica, se les hablaba de las escrituras, se les testificaba. Lo que vimos el día de ayer y antier en las reuniones familiares, se les hablaba del Señor, pero era necesario que primero los padres se arreglaran con Dios, estuvieran bien con Dios, tuvieran una relación con Dios para que luego pudieran transmitirle eso a sus hijos, al punto que esto era tan fuerte que cuando los muchachos crecían había un conocimiento básico de las tradiciones de Israel en el corazón de esas personas. Y después comenzaban a ser llevados a las sinagogas, donde se les leían y se les explicaban las porciones de las escrituras que en las sinagogas habían. Entonces, cuando estas personas eran adultas, no eran ignorantes de la palabra de Dios. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Cuando esta gente era adulta, esta gente tenía un conocimiento que era casi estándar y básico para todas las personas de Israel. No aquella mujer, llega la mujer que se encuentra con el Señor y le dice: miren, he encontrado ahí un profeta, he encontrado un hombre que me ha dicho, conoce, sabe, tiene una noción, aunque Jesús tiene que aclararle muchas cosas, pero tiene un conocimiento básico. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre Pedro, sobre cualquiera de los otros discípulos y los apóstoles, hermano, es porque hay algo ya anteriormente que estos hombres han puesto en su corazón. Y por si fuera poco, esto en el caso de los apóstoles, estuvieron 3 años y medio con Jesucristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, hermano, hace cosas tremendas, hace cosas poderosas. No sé si me entienden lo que estoy tratando de decir. Por eso es que estos hombres llenos del Espíritu de Dios, cuando ellos van subiendo para el templo, vienen por la puerta la hermosa y está ese hombre esperando limosna y le dice: míranos fijamente, no tenemos dinero que darte, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pero eso no es que estos hombres estaban vacíos y vino el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo se va a valer, aunque no todos estén de acuerdo conmigo, de todo lo que usted ya metió en su corazón, de todo lo que usted ha puesto en su corazón, de ese tiempo de oración, de comunión con Dios, de su conocimiento de la palabra, de su obediencia, de su justicia, de su testimonio, de su vida, de su relación con Dios. Todo eso va a tomar el Espíritu Santo y lo va a maximizar hacia afuera. Hermanos, pero cuando viene y solo memes ve que hay ahí en el corazón, solo YouTube, un poco de pornografía, es más difícil que el Espíritu Santo obre. Es difícil que el Espíritu Santo va a venir, va a querer hacer algo, pero va a ser difícil. Consideraba yo necesario hacer esta aclaración, porque los discípulos y todos los seguidores que estaban ahí pagaron un precio para poder ser llenos del Espíritu de Dios. O sea, no es que solo a ver qué pasa acá. Mire, el Espíritu Santo puede que suceda que venga y se manifieste, pero se va a manifestar más fácil
donde hay fe, donde hay obediencia y donde hay comunión con Dios. Amén. Y ahí es donde van a suceder cosas poderosas, cosas grandes. Entonces siempre es necesario regresar a las cosas básicas que ya estuvimos mencionando al principio. Y para finalizar, y me seréis testigos. Léase el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 1 al 13. Mire, esto es tremendo, porque Pedro, parece Pedro y Juan, o Pedro y otros de los discípulos, están ahí predicando, los llegan a traer una vez más, los están interrogando, bueno, aquí qué pasa, y a Pedro tiene que decirle, bueno, ¿por qué se nos está interrogando por un favor que le hemos hecho a un hombre? Como que si algo malo le hubiéramos hecho. Si lo que hemos hecho a este hombre es lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Y comienza otro discurso. Comienza este hombre a hablar por inspiración del Espíritu de Dios. Al punto que no sé si es en el 12 o en el 13, dice que las autoridades de Israel estaban atónitas. Y dicen, bueno, ¿y cómo es que estos hombres hablan así? Si son gente del vulgo, o sea, son gente sin letras. Ahora, no estoy diciendo que eran gente ignorante, que desconocían las tradiciones de Israel, y voy a decir el Antiguo Testamento, porque eso es lo que había. Y para adelante no había nada, solo para atrás, todas las tradiciones del Antiguo Testamento. Dice, ¿cómo es que esta gente, que nosotros la consideramos ignorante, que alguna ocasión dicen, son bien duros y dicen, esta gente es maldita, que no conoce la ley? Claro, porque no han tenido el privilegio de estudiarla como ellos la estudiaban. Ellos tenían a la mano el pergamino, aunque poco respetaban la palabra de Dios. Pero lo importante es, dicen, bueno, ¿y cómo es que esta gente la oímos hablar así? ¿Cómo es que esta gente puede hablar así? ¿Cómo es que esta gente tiene valor de testificar así? ¿Y cómo es que tiene ese poder para obrar milagros? Y dice, eso es lo bonito, y reconocían, dice, que habían andado con Jesús. Y de esa manera esos hombres, por eso dice, miren, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes van a ser testigos míos por todas partes. A través de su vida, a través de su ejemplo, a través de su testimonio, a través de cómo ustedes viven, a través de cómo ustedes se relacionan, ustedes van a ser testigos míos, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Ese poder del Espíritu Santo, hermanos, es el que nos impulsa a hacer las cosas que hacemos, a hacer el trabajo en la obra de Dios que hacemos, que si el Espíritu de Dios no estuviera en nosotros, hermanos, no lo hiciéramos. Pero la misericordia de Dios, que Él está con nosotros y nos permite y nos da la oportunidad de poner en alto su nombre. Dejamos hasta aquí, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos que si es que todavía el Espíritu Santo, su Espíritu, no ha venido sobre nuestras vidas, pues sabemos las cosas básicas, hermanos, que tenemos que hacer, las cosas básicas que Él espera de nosotros. Esta tarde, si hay personas que hoy nos visitan o personas que necesitan reconciliarse, puede pasar al frente o puede ponerse en pie, y Dios nos da la oportunidad esta tarde de iniciar una nueva relación con Dios, en la cual pues podamos hacer las cosas bien, si es que tiempo atrás no lo hemos hecho. Y si no teníamos ningún tipo de relación con Dios, pues esta es la mejor oportunidad para comenzar a relacionarnos con Él, y sin duda alguna Él hará cosas grandes en nuestras vidas y también a través de nuestras vidas. Si no lo hay, hermanos, vamos a ir ya a los anuncios. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer. Decirles, hoy es día domingo, cada domingo recogemos una ofrenda.